Bueno, buenos días. Vamos a tratar de hablar un poco sobre el tema de los recursos en materia administrativa. Ya en alguna medida habíamos abordado de una manera quizás un poco pinceleada, como dicen, este tema de los recursos, ¿verdad? Vamos a empezar, tal vez los compañeros que están ahí pendientes se van incorporando. Y bueno, decirles que en cualquier momento me pueden interrumpir. Sé que por ahí hay una sentencia que tiene que ver con el tema de los recursos y también les compartí un ensayo que se elaboró como parte de una prueba que había que hacer para poder obtener el diploma de un curso que yo estaba sacando sobre derecho administrativo. Eh, el tema de los recursos, como yo siempre se los he dicho, es un tema para todo abogado, más que todo para los abogados litigantes, es un tema muy, muy importante, ¿verdad? Y básicamente en esta relación administración, pues adquiere mucha más relevancia porque en el estado moderno en que nosotros vivimos, teóricamente hablando, siempre hay una actividad directa de la administración pública en relación con el administrado. Entonces, en esa dinámica laboral o relación de trabajo entre esas dos grandes entidades, por así decirlo, que se enfrentan en el tema del derecho administrativo, siempre hay decisiones que afectan al ciudadano y obviamente, pues, como ya lo hemos manifestado, la Constitución de la República prevé como garantía de defensa y como parte de la presunción de inocencia el hecho de que se puedan hacer uso de los mecanismos necesarios para mantener ese estado de inocencia. Y uno de los mecanismos, bueno, para mí quizás eh, de los únicos mecanismos que hay, pues, en temas de derecho procesal, es el tema de los recursos. Entonces, los recursos, pues, como ya lo hemos dicho, son mecanismos de control en el ámbito administrativo, de control interno, que las normas tienen para que la administración pública pueda controlar, ¿verdad?, jurídicamente algunas decisiones. Lógicamente, ese control puede ser de oficio, porque podríamos estar frente a una nulidad, como ya lo hemos dicho, de tipo absoluta, una nulidad, eh, como decimos, que ya jurídicamente la norma lo dice de manera expresa, que frente a la ausencia de ciertos presupuestos de una decisión, pues esa resolución podría estar contaminada y tener ese tipo de defectos y advertirlo la administración pública, y a partir de ahí la administración pública puede de manera oficiosa anular una decisión. Eso es el deber ser, ¿verdad? Eso es la teoría, pero que en la práctica, por las razones que algunos ya sabemos, la administración pública le cuesta reconocer sus propios errores, y es ahí donde entra el administrado, donde entra el agraviado a denunciar, a recurrir, a solicitar, a requerir que una determinada decisión se anule, se revoque, se modifique, ¿verdad? Que es el tema de los recursos. También se dice que es una garantía y derecho del ciudadano para controlar la legalidad de los actos administrativos, como una conceptualización, vea, el tema de los recursos. Es una garantía, es un derecho que el ciudadano tiene para controlar los actos de la administración pública. Es lo que ya decíamos, la administración pública se rige, se gobierna a través de actos administrativos, y dependiendo de la naturaleza de los actos administrativos, que ya dijimos en la clase anterior, que tienen que ser actos definitivos o actos que se dan a veces adentro de un procedimiento, pero que tienen esas características de ser definitivo.
También esto se dice que son la expresión de voluntad de un órgano de la administración pública y obviamente están sujetos a control. Como ya lo decíamos, puede ser de oficio o a petición de parte o ciudadanos que los afecte el acto administrativo. Fíjense que en el tema de los recursos, en materia administrativa, puede un tercero, puede un colectivo incluso, puede plantear un recurso, ¿verdad? Puede plantear un recurso porque la decisión podría afectar, ¿verdad? Derechos de terceras personas. Lo que le llaman en otras áreas del derecho, como en familia y en civil, los famosos terceros coadyuvantes, vea, los terceros que entran en la litis, en el tema de las tercerías, porque una decisión, una ratio decidendi, como se dice en materia procesal, puede afectar derechos fundamentales a terceras personas. Por eso es que la teoría dice que lo interponen los que resultan ser afectados, ¿verdad? O puede, como dice, obtener una persona que no esté directamente relacionada con la litis, pero que una decisión pueda producirle un agravio. Este punto es bien importante, el tema de los recursos en sentido amplio. Fíjense que se dice que la acción, el tema del recurso es la acción derivada de la norma en favor de la persona perjudicada por una resolución administrativa o judicial para pedir al mismo, o sea, al mismo organismo, cuando se trata de recursos que resuelve la misma persona como revisión y revocatoria, o autoridad que la ha emitido u otro distinto, dejar sin efecto o modificar el contenido del acto impugnado, perjudicial o gravoso. En este punto, ahí al final yo le he puesto IMP objeto, o sea, lo que quiero decir ahí que es lo que conocemos en temas recursivos como la impugnabilidad objetiva. Es decir, una decisión para que pueda ser impugnable, la norma debe franquearle, jurídicamente hablando, debe de establecer una norma que esa decisión admite determinado recurso, ¿verdad? Entonces, cuando a nosotros se nos notifica una decisión, en este caso un acto administrativo, tenemos que ver primero que ese acto administrativo nos produce un agravio, nos afecta. Y el tema de la afectación, a fuerza de ser sinceros, debe de ser sobre la base de un derecho constitucional, de un derecho fundamental. Puede ser en materia de trabajo, puede ser en materia de tributaria, puede ser. El tema es que la decisión usted siente que le causa un agravio y luego que la norma, sea sectorial o sea la LPA, o si no hay recursos, entonces pues tiene que buscar una línea de recursos. El punto es que esa decisión debe de tener jurídicamente hablando la posibilidad de ser impugnada por un recurso que la norma lo estipula, ¿verdad? Tiene que decir la decisión que se adopte en determinado sentido emitirá tal recurso. A eso se refiere el tema de la impugnabilidad objetiva. Porque si nosotros presentamos un recurso que jurídicamente no tiene una base jurídica para poder impugnarla, entonces el recurso se va a declarar inadmisible porque no reúne estos requisitos que se llaman como requisitos formales o requisitos de admisibilidad, ¿verdad? Porque los recursos tienen esas dos etapas. Una es la parte de la admisibilidad del recurso y luego ya conocer el fondo del recurso. El otro presupuesto es que la pretensión deducida ante un órgano administrativo por quien está legitimado con el fin de obtener la revocación o modificación de un acto administrativo dictado por ese mismo órgano o un superior jerárquico. La persona es lo que se conoce como la impugnabilidad subjetiva, ¿verdad? La persona que interpone el recurso no solo debe de ver que le produce un agravio, que existe una norma que prevé el recurso a hacer uso frente a la decisión adoptada por la administración pública, sino que además debe estar legitimado
dentro del procedimiento o alcanzarlo, la decisión dentro de su esfera de protección de derechos, que volvemos siempre al mismo agravio, para estar legitimado, ¿verdad?, a impugnar esa decisión. ¿Existe alguna dificultad ¿cómo se llama?, cuando se trata de ciertas decisiones administrativas que tienen que ver con temas de naturaleza difusa, con derechos de naturaleza difusa, como en el caso de temas de medio ambiente? Cuando se ven estos temas según la ley del medio ambiente, pues ahí la naturaleza de las decisiones que se adoptan y por los derechos que están ahí en conflicto, pues algunos casos puede cualquier ciudadano, pueden organizaciones comunales, pueden aquellas, lo que se conoce en derecho administrativo como las organizaciones no inscritas, como las ADESCO, pueden también impugnar, pero tienen que justificar fácticamente, vean, fácticamente tienen que demostrar que esa decisión ocasiona un perjuicio. Pero, recapitulando, todo recurso debe tener una norma que diga que ese recurso es procedente, el recurso que te va a usar. Y segundo, que la persona cuya pretensión quiere que se le modifique, se le revoque por la misma entidad o por una entidad superior, dependiendo del recurso y quién va a conocer, debe de estar facultada también para poder impugnar esa decisión. Esto es importante aclararlo y así lo aborda el profesor Henry Mejía en su libro, que hay algunas cosas, el ciudadano es tan necesitado a veces de escuchar respuestas que a veces piensa que cualquier cosa que solicita es un recurso, ¿vea? No todo lo que se hace. De hecho, yo he observado algunas peticiones, como dice el último ítem de la lámina, algunas quejas, algunos reclamos que solo tienen como fundamento el artículo 18 de la Constitución, que establece el principio del derecho de petición y derecho de respuesta, pero son simples peticiones, simples solicitudes que no constituyen recursos. Y ahí normativamente hablando se regulan, por ejemplo, la solicitud de responsabilidad patrimonial por normal funcionamiento de la administración pública que regula precisamente el artículo 62 de la LPA, y ustedes lo pueden revisar, que está relacionado más que todo con aspectos que tienen que ver con la dinámica que quizás las oficinas deben de tener, ¿verdad? El artículo 62 regula el tema, por ejemplo, de la reclamación por daños y perjuicios. Dice, se resolverá en el ámbito administrativo siguiendo el procedimiento común establecido en esta ley con las particularidades siguientes. Salvo que una ley establezca algo diferente, los procedimientos administrativos de responsabilidad patrimonial se instruirán y resolverán por la máxima autoridad. Son como ciertos trámites, pero que no constituyen recursos. La otra cuestión es la petición de revisión oficiosa de la administración pública por anulación de pleno derecho de un acto administrativo. De acuerdo al artículo 118 y 119 de la LPA, la administración pública puede de manera oficiosa revisar sus propios actos y una vez advertir que dichos actos están contaminados de una nulidad de pleno derecho, puede revocar, puede revocar sus propios actos, porque el tema de administración pública es que tiene que verse como un órgano institución, no órgano persona. Esto quiere decir de que las instituciones no tienen que verse como fulano de tal, ¿verdad? Como el alcalde, como el presidente de una asamblea, como el presidente de un organismo colegiado, sino que tiene que verse el organismo,
¿verdad? Entonces, y suele suceder que en el tema, por ejemplo, de las alcaldías, los alcaldes que abordan un periodo tienden a hacer como críticas, como a cuestionar o a ser responsable de una administración de determinados actos y la administración que ellos están presidiendo no hace nada por resolver ese tema de los actos. Entonces, la administración pública es una sola, ¿verdad? Entonces, si una administración está en un determinado tiempo y luego ingresa una nueva administración, el órgano, institución es el mismo, la alcaldía es la misma, las funciones que va a dar la alcaldía son las mismas. Entonces lo que hace la administración es revisar los actos de la misma administración, revisar los propios actos y resolver si esos actos están contaminados de alguna acción u omisión que revista las características de calificar una nulidad de pleno derecho. Vea, y eso nos lleva al ámbito del artículo 36 de la LPA. Entonces, y puede la administración pública revocar, pero puede ser que un ciudadano lo pida de manera amparado en el artículo 18 y 119 que la administración pública revise de manera oficiosa. Y no estamos haciendo uso de ningún recurso, sino que estamos haciendo una petición sobre la base de lo normado en esas disposiciones para que pueda la administración pública revisar determinados actos y, lógicamente, construir, ¿verdad?, una decisión que lo lleve a anular de manera plena o decir absolutamente una decisión. Luego está la petición de restablecimiento del servicio por inactividad material. El artículo 88 de la LPA regula el tema de la inactividad, ¿verdad? Cuando usted hace una solicitud y la administración pública no le resuelve, entonces se configura el tema de la inactividad. Pero es una simple petición, es decir, no es un recurso, solo es una solicitud que tiene por objeto establecer los presupuestos para calificar la inactividad de la administración pública. Vamos a ver, cuando en el procedimiento corresponda al interesado el cumplimiento de cualquier trámite o requisito, el funcionario competente se lo hará saber y le informará cuál es el trámite a realizar y el plazo de que dispone. Como regla general, los interesados estarán obligados a cumplir los trámites que deban realizar en el plazo de 10 días, salvo que la ley exige otro. Si los interesados no realizaran las actividades procedentes en dicho plazo, caducará el trámite y continuará el procedimiento o se producirá su tramitación por caducidad en los términos previstos en esta ley. O sea, cuando se da la inactividad, se configura, mejor dicho, la inactividad, hay un plazo para continuar en el procedimiento, pero muchas veces el ciudadano se queda dormido y lo que tiene que hacer el ciudadano para poder activar ese plazo es volver a hacer la petición para restablecer la inactividad material de la administración pública. Luego están otras peticiones, denuncias, quejas o reclamos basados en el derecho de petición, lo que ya decíamos en el artículo 18. ¿Por qué hago este señalamiento? Porque hay un montón de circunstancias en la LPA y en las normas que pareciera que son quejas, que pareciera que son reclamos y pareciera que son recursos, pero no son recursos. Y haciendo un contraste con lo que ya hablábamos sobre el tema de la impugnabilidad objetiva, el punto es que la norma establece el supuesto y también la norma dice cuál es el recurso que tiene que establecerse. Por el tema del principio de la impugnabilidad objetiva y sobre una de las características que los recursos tienen, que es el tema del principio de especificidad, que las normas deben establecer de manera específica cuál es el recurso que debe interponerse frente a una decisión de la administración pública. Es la naturaleza jurídica de los recursos en materia administrativa, que es un derecho subjetivo. Creo que este concepto ya lo abordamos. En favor del administrado agraviado, debe tener esa potestad
esa legitimación, ¿verdad? No es un derecho subjetivo así general, ¿verdad? Que solo porque es un derecho subjetivo voy a interponer un recurso, no. Debe de recibirte un agravio y debe de estar desfacultado para impugnar, y que es lo que hemos venido abordando como la impugnabilidad subjetiva. Luego, es un mecanismo de control de parte del ciudadano. O sea, a veces los ciudadanos dicen, recurro, impugno, lo hago, no lo hago, se va a molestar. Realmente la dinámica de los procesos es así, vea. La democracia se basa en eso, en la contradicción, vea, en el peso y contrapeso. Entonces el ciudadano, frente a una decisión que considera que es gravosa, pues tiene que hacer uso del mecanismo de control, vea. Por eso es que los abogados tenemos que aprender a ser, como dicen, serenos, vea, a ser maduros en los procesos y estar preparados para que nos digan que no o que nos digan que sí. Lo que sucede es que a veces muchos nos molestamos cuando no se nos resuelve positivamente, ¿verdad? Porque queremos las cosas de una determinada manera y a veces hay que estar en esa dinámica de estar peleando, ¿verdad? Tres, perdón, que constituye una carga para el ciudadano para poder acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa, excepto el de reconsideración por ser potestativo. O sea, miren, los recursos también, eh, cuando dice que es una carga, usted a veces lo puede ver como como un presupuesto, ¿verdad? Como una condición, como ya lo decíamos la vez pasada, ¿verdad? Hay recursos que son preceptivos y el tema preceptivo quiere decir que es una obligación hacer uso de ese recurso para poder eh, construir una condición objetiva de procesabilidad, porque sin ese presupuesto posiblemente no se pueda acceder a interponer la demanda en la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces es Y necesario, digan, eso tiene que ver con lo del agotamiento de la vía administrativa, ¿verdad? sí, así es. O sea, cuando se dice agotamiento de la vía administrativa, creo que al final aparece ese tema. Estamos haciendo alusión a que es necesario seguir un camino, seguir un proceso, seguir un debido proceso para llegar a lo que es el agotamiento de la vía administrativa. Es un camino a veces un poco largo, ¿verdad? Eh, cumpliendo con esos pasos. Y digo esto porque a veces uno en el tema ya casuístico se encuentra con situaciones como el hecho de que ya sabemos que la administración pública no nos va a resolver favorable, pues lo más seguro es que nos va a confirmar la decisión que ya adoptó, como cuando se trata de recursos potestativos o recursos que se interponen ante la misma entidad y los resuelve la misma entidad. Ya lo decíamos anteriormente, ¿verdad? Que no les gusta a los que resuelven reconocer sus propios errores. De hecho, se molestan cuando se hace uso de los recursos, pero el abogado, el litigante o el agraviado debe de estar consciente que si no hace uso del recurso, el derecho perece, ¿verdad? Como cuando usted dice, voy a presentar apelación, aunque la Cámara me va a decir lo mismo, ¿verdad? Porque ya conocemos la zona, se conocen ellos mismos, no se contradicen, se cubren, entonces usted ya lo sabe que la práctica es otra, pero usted dice, tengo que agotar todos estos recursos para poder acceder al recurso de casación, que es el último recurso, y voy hasta la Corte Suprema de Justicia para ir justificando la procedencia del recurso posterior o la acción que posteriormente voy a entablar. De hecho, fíjense que yo no sé si ustedes lo vieron en derecho constitucional, pero cuando se ven los mecanismos de defensa de la Constitución,
que son el habeas corpus, el amparo, los procesos de inconstitucionalidad, usted no puede hacer uso de recursos de amparo si en todo el procedimiento ordinario, si en todos los procesos comunes, usted no agotó toditos los recursos anteriores. O sea, el recurso de amparo es un proceso, mejor dicho, de amparo que le establece como presupuesto que usted haya agotado todos los recursos. Incluso si usted quiere acceder a la jurisdicción en temas de derecho penal, por ejemplo, que quiere acceder a la jurisdicción internacional, esas normas le establecen que debe de haber agotado todos los recursos internos porque la otra jurisdicción obedece a un principio que se llama el carácter subsidiario, o sea, primero tiene que respetarse las normas internas. Entonces lo mismo sucede en materia administrativa. Primero porque el legislador quiso darle la potestad, la facultad o la oportunidad a la administración pública de que pueda rectificar sus errores, ¿verdad? Segundo, yo pues soy muy pro principios, ¿verdad? Entonces, y uno de los principios en el tema administrativo es el pro administrado, ¿verdad? Siempre debe de tenderse a resolver en pro del administrado, como el pro reo en materia penal, ¿verdad? Entonces, y eso lleva a hacer interpretaciones laxas, amplias, en favor del administrado para considerar que tal vez una decisión que se adoptó no es la más adecuada. Entonces, pero eso es la teoría, ¿verdad? Eso es a lo que estamos llamados nosotros, ¿verdad? Que las instituciones deben de ser más democráticas, pero muchas veces simple y sencillamente sirve para agotar esa vía administrativa, ¿verdad? Fíjense que de hecho nosotros estamos en un proceso con la junta directiva, con la administración actual de la universidad, con el Consejo Superior Universitario y con la Asamblea General Universitaria, que son las instancias, y hay algunas decisiones que son más políticas que jurídicas, ¿verdad? Porque el tema de los órganos colegiados es que son muy políticos, no son tan jurídicos. Entonces, y cuando se escuchan decisiones que no son acordes al derecho, entonces rapidito se escuchan voces, sí, pero ya queda allanado el camino para que se vayan afuera, dicen ahí de la gente, para que se vayan afuera. Y cuando dicen se vayan afuera, están diciendo, miren, ya agotaron la vía administrativa, pueden impugnar en la jurisdicción contenciosa. Entonces, todas esas actuaciones, todos esos recursos internos que establecen las normas sectoriales, las normas internas de cada una de las instituciones, es necesario agotarlas para poder acceder a la jurisdicción contenciosa. Entonces, una vez que ya lo vamos a ver más adelante, una vez que se resuelven todos los recursos que establecen las normas internas, el proceso queda preparado para poder acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa. Y eso es, como lo decía, creo que es un compañero de Pedro Ortiz, creo que me consultó, que si eso era el agotamiento de la vía administrativa. Todo esto que estamos viendo es eso, el tema de agotar la vía administrativa. No sé si satisface la pregunta, compañero. Hola, se desconectó el compañero. Acaban de postear a Eli que está temblando donde él vive, en Berlín. Ah, se le movió la antena parabólica. Bueno, ojalá que ya no siga temblando, vean. No sé si hay más preguntas y no continuamos. Bueno, decíamos sobre la naturaleza jurídica de los recursos en el ámbito administrativo, también que es una vía informal y sin costes para el recurrente, sin costes para que el recurrente resuelva su conflicto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se habla de que es sin costes? Porque cuando se agota la vía administrativa, ¿verdad? Cuando se agota la vía administrativa y el ciudadano dice, bueno, ya la institución para la que trabajo, los mecanismos internos no han funcionado, ya tengo la decisión definitiva,
entonces tiene que buscar un abogado, tiene que buscar a alguien que le tome el caso para poder postular una demanda en los juzgados de la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿verdad? Entonces, toda la parte administrativa propiamente dicha, al parecer no tiene costos porque incluso la misma administración puede resolver la situación, ¿verdad? Revisando sus propios actos. Pero si eso sucede y se termina la vía administrativa, pues tiene que recurrir a la jurisdicción contenciosa y eso implica tratar de postular una demanda dentro de los términos que establece la LJCA para presentarla ante un juez de la jurisdicción contenciosa. La Sala de lo Contencioso Administrativo sobre la naturaleza jurídica de los recursos dice que esta es una garantía para los ciudadanos. Permite revisar el acto y plantear sus agravios. Fíjense que cuando los tribunales superiores, como por ejemplo la Sala de lo Contencioso, conocen que son quizás casos muy excepcionales que llegan al conocimiento de fondo de parte de la Sala de los Contenciosos Administrativos, ellos hacen esta argumentación porque teóricamente hablando, cuando un ciudadano recurre ante la misma administración, por ejemplo, le está diciendo, mire, revise el acto, vea los agravios que le está planteando el ciudadano y si los agravios están justificados normativamente y fácticamente y hay una norma que ampara la petición en el recurso, la sala le está diciendo resuélvale en favor al ciudadano, ¿verdad? Acuérdense ustedes que los tribunales superiores adoptan decisiones y es lo que se conocen como líneas o criterios jurisprudenciales y no es una simple denominación. Cuando se habla de línea, le está hablando de que cuando dice línea, le está diciendo que eso es lo que debe de mantenerse. Esa es una constante. Por eso se dice línea. ¿Verdad? Pero a veces oímos las cosas y creemos que es en una simple retórica. ¿Verdad? No, constitucionalmente hablando, línea y criterio jurisprudencial quiere decir que es un fundamento, es una interpretación de un tribunal superior y quizás el último cuando se trata de la sala de lo constitucional que dice esto debe de entenderse de esta forma y es una línea, es un criterio que jurídicamente debe de adoptarse. Y a algunos jueces, a algunas autoridades no les gusta que eso se les diga, ¿verdad? Por eso es que la sala de lo constitucional en algunas decisiones dice, miren, las decisiones de los tribunales superiores y precisamente del Tribunal Constitucional no son simples argumentaciones de un juez, de un magistrado, sino que son formas de interpretar el derecho y que deben de respetarse esas formas de interpretar el derecho. Entonces, y ustedes van a ver en algunos recursos, en algunas sentencias, que algunos ciudadanos o la misma institución que está resolviendo dice tal como se sostuvo en las decisiones de tal año, ¿verdad? Esto se debe de ver de esta manera. Y le están mandando un mensaje, están dando un precedente para decir, miren, así tienen que resolverse estas cosas. Pero en la práctica eso no pasa, sino que la administración pública resuelve, vea, resuelve de manera arbitraria, resuelve de manera infundada, resuelve de cualquier forma. Y entonces el ciudadano tiene que impugnar y algunas veces llegar hasta las últimas instancias para que le vengan a decir que tiene razón, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando la sala dice que la naturaleza jurídica, es decir, así tienen que verse, ¿verdad? Como garantías, ¿verdad? Porque la palabra garantía es un concepto que se mira, por ejemplo, en derecho constitucional y garantía quiere decir que el Estado en esa relación ciudadano-Estado, por aquella tesis de Rousseau, del tema del contrato social, el ciudadano deposita en el Estado esa potestad
de administrar justicia. Entonces, la garantía del ciudadano está en el Estado. Cuando acude a través de un recurso, le está diciendo, bajo esa teoría del contrato social, que le resuelva, que le revise y que si está justificada la petición, entonces el Estado está obligado a decir, me equivoqué, ¿vea? Y revoca el acto, modifica el acto, anula el acto y le da el derecho al ciudadano. Entonces la sala le dice, así tiene que verse, ¿vea? El otro ítem es que es la oportunidad. Fíjense lo que hemos dicho, es la oportunidad para la administración pública de corregir sus propios errores dictados contra la Constitución. Entonces, el parámetro, el barómetro, el faro, la luz de toda la actividad del Estado y del ciudadano también es la Constitución. Entonces, siempre cuando invocamos una protección, cuando impugnamos una decisión, siempre invocamos una norma constitucional, que casi siempre ustedes van a ver y pueden revisar 5 sentencias al hilo, casi siempre es el artículo 2 de la seguridad jurídica, el artículo 11 de derecho de audiencia, el debido proceso, garantía de defensa, casi siempre es eso, ¿vea? Porque el Estado es el único que viola los derechos constitucionales. Entonces, el legislador es tan inteligente que le dice, mire, vamos a establecer este mecanismo como un mecanismo de defensa, como una garantía para el ciudadano, pero también para la administración pública, para que la administración pública advierta, ¿verdad? Revise y diga, sí, voy a corregir esta actuación, ¿verdad? Voy a corregir esta actuación. Por eso es que se genera la segunda instancia, porque como la propia instancia que conoce del asunto, algunas veces no quiere reconocer su error, usted plantea un recurso de revocatoria para que el juez le diga, para que el juez revise la decisión en ese momento y revoca en ese momento. Entonces, la autoridad hace una gran argumentación, corre traslado a la parte contraria, contesta a la parte contraria, pero la administración a la hora de resolver dice, he escuchado a uno, he escuchado al otro, el recurso está bien planteado, pero voy a mantener mi decisión. Entonces, ni siquiera argumentan por qué mantienen la misma decisión. Entonces, por eso es que la ley es tan benigna cuando dice, mire, estos recursos son potestativos, ¿verdad? Estos recursos son facultativos. Usted puede hacer uso de estos recursos, si no, no lo haga. ¿Por qué? Porque piensa al mismo tiempo, piensa el legislador que el que le está resolviendo no le va a resolver favorable. Entonces le dice, mire, si usted quiere perder el tiempo planteando un recurso de revocatoria, que le van a decir que no siempre, hágalo, vea. Pero también tiene este recurso. Este otro recurso usted no puede dejar de interponerlo, porque si no lo interpone, entonces le precluye el derecho, la decisión causa estado, la decisión se vuelve ejecutoriada, es lo que se conoce como cosa juzgada formal o sustancial, que ya no puede ser objeto de recurso. Entonces, ese recurso no puede dejar de interponerlo, ¿verdad? Entonces, es la oportunidad que tiene la administración pública también de corregir sus propios errores. También se dice que es un medio para ejercitar el derecho de defensa. Entonces, esto ya lo dijimos. A usted le resuelven en contra. Esa resolución obviamente le va a coartar, le va a limitar el ejercicio legítimo de derechos fundamentales. Entonces, usted tiene derecho a defenderse. ¿Ya? Es un mecanismo de defensa. Y además debe ser una garantía idónea, la resolución debe ser motivada a resolver todas las pretensiones planteadas. Esto es bien importantísimo, miren, porque a algunos no les gusta que uno lo diga, ¿verdad? Porque tendemos a tener relaciones interpersonales y relaciones a veces laborales hipócritas, ¿verdad? Entonces, y a veces hay que ser así, ¿verdad? Porque
Por ejemplo, usted con la contraparte, usted puede tomarse un café, usted puede hablar de cualquier cosa, pero no puede hablar de los temas que tiene como parte, a menos que sean negociables, a menos que sean transables, conciliables. Usted puede hablar, pero a veces ni eso se puede. En procesos civiles, por ejemplo, ejecutivos, que se pueden transar, se pueden conciliar, se pueden negociar. La contraparte a veces no le habla a uno y están enojados, están bien cuadrados. Entonces, a veces hay una relación bien hipócrita, incluso con las mismas autoridades, porque no les gusta que les cuestionen sus decisiones. ¿Ya? Entonces, cuando dice que la resolución debe ser motivada, es porque le está diciendo, la sala de lo constitucional, de lo contencioso administrativo, le está diciendo a la autoridad que resuelve que la decisión debe ser motivada. Y motivada quiere decir que debe de cumplir circunstancias fácticas y primero circunstancias jurídicas y después circunstancias fácticas, ¿verdad? No decidir por decidir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque una decisión que no tenga las razones que, que la llevó a la autoridad a adoptarla violenta el derecho de defensa, porque usted no sabe de qué se va a defender si no sabe las razones que el juez estimó o que la autoridad estimó para resolverle en perjuicio, para resolverle en un determinado sentido. Entonces esa decisión debe ser motivada, ¿verdad? Debe ser motivada para poder garantizar de manera idónea el uso de los recursos. Si no es así, usted puede decir, bueno, quiere decir que si una decisión no es motivada, yo no puedo impugnarla. ¿Cómo no? Es su tarea descubrir que esa decisión no es motivada y entonces esa inmotivación de la decisión va a ser la que va a justificar fácticamente o va a colmar el elemento fáctico o lo que se conoce, más bien dicho, como los puntos, como el punto o los puntos de la decisión que van a justificar el presentar un recurso. Y esta circunstancia es lo que a veces permite que se anule, como lo dice el artículo 36, de manera absoluta una decisión. Y es esta circunstancia la que a veces digo yo en el ensayo que les compartí, y así está establecido en la LPA, que cuando la decisión es inmotivada, cuando la decisión no tiene esas razones fácticas y jurídicas que la justifican, no hay necesidad de agotar la vía administrativa, simple y sencillamente hay que ver que ese acto tiene esas características y usted puede ir directamente, bueno, le puede pedir a la misma autoridad que lo anule, pero no lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, ahí sí podría, desde mi punto de vista. Pero en esta línea de la naturaleza jurídica de los recursos, debe de estar motivada y resolver todas las pretensiones planteadas. Fíjense que uno le plantea a la administración pública que por ejemplo, decida hacer un peritaje, decida hacer una auditoría, decida abrir un expediente sobre tal cosa en contra de determinadas personas. Hace varias peticiones, vean, pero más que todo se da con las entidades colegiadas, con los colegiados quiere decir que resuelven varios, con los que se llama, con las autoridades, o como se dice en las alcaldías, con los consejos plurales. ¿Vea? Porque como hay una gran carga política, entonces ellos someten a veces a consideración determinadas agendas y determinados puntos planteados y no los resuelven todos, sino que resuelven algunos y no resuelven todas las pretensiones planteadas. Deben de resolverse todas, si no ahí dejan el hueco para que usted las pueda impugnar. ¿Pregunta? Por ahorita no, ninguna, licenciado. ¿Y los demás compañeros? Yo tengo una duda Ley, Sí. referente al tema de la impugnación objetiva.
que mencionamos que se le nace a las personas que tienen como el recurso que está planteado en una norma, ¿verdad? Pero en la sentencia se mencionaba algo sobre los recursos reglados y no reglados. Entonces, en el caso de los no reglados, ¿cómo se resolvería en este punto? Que lo que sucede es que como algo no reglado es algo que no está regulado, ¿verdad? Pero ahí, y ustedes revisan bien la sentencia, es como no está obligada la administración pública a resolverle de manera favorable cuando invoca un recurso que no está arreglado. Lo que sucede es que en materia administrativa eh, hay otro principio que se llama nubia et curia, que, que quiere decir que el juez conoce el derecho. O sea, la autoridad conoce el derecho. Entonces, y aunque el ciudadano le invoque una cuestión que no está arreglada, entonces el ciudadano, la administración pública tiene que ver de qué manera califica lo que el ciudadano le está pidiendo para poder resolverle, ¿verdad? Por ejemplo, en muchos recursos, lo que la autoridad revisa es el fundamento fáctico. El fundamento fáctico son las razones que usted encuentra en una decisión para decir que por eso impugna, pero puede ser que usted califique mal el recurso. Puede ser que usted diga que pide una explicación y la explicación, si usted busca recursos de explicación, no existen las normas. Entonces, o puede pedir usted que revoquen, puede pedir que modifiquen, puede pedir que amplíen una cuestión y eso no existe en la norma. Entonces lo que la administración pública hace es determinar que usted está invocando una cuestión que no está arreglada, pero que el fundamento que plantea, o sea, la queja, como se dice, el agravio, como se dice, existe. Y entonces la administración pública al final revisa eso y le resuelve. Le puede resolver favorable, pero también como hay distintas corrientes de pensamiento, si usted se topa con una autoridad que sea just positivista, vea, ustedes saben que los positivistas son los que solo creen en la vigencia del derecho, solo creen en la norma, no tienen un pensamiento como los just naturalistas, vea, o los neoconstitucionalistas o los constitucionalistas que no ven el sentido literal de la norma, sino que se trata de ver a veces, como se dice en materia penal, el disvalor de la acción o el disvalor del resultado. O sea, se ve más que todo la necesidad del ciudadano de lo que está invocando. En materia de recursos de casación, por ejemplo, usted, la ley le dice, mire, usted tiene que invocar el motivo que califica y luego tiene que decir cuál es el fundamento del motivo. El fundamento es el punto de la sentencia donde usted cree que está el error que cometió el juez. Pero después le dice la norma que usted tiene que decir cuál es la solución que se pretende. Y la doctrina le dice que la solución, el recurrente debe de plantear cómo a su criterio el tribunal o la autoridad debe haberle resuelto. El problema es que esto es tan difícil cumplir con todos los presupuestos, entonces lo que hacen ellos es interpretar las normas, imponen parte, es decir, ahí es donde les digo que aquellas normas que tratan de restringir derechos, lo que hace la autoridad debe de interpretarlos ampliamente. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Calificó mal el motivo, fundamentó bien el error, sí, existe un fundamento, hay un error aquí, la solución no la planteó bien, pero le dijo que era un defecto de forma, pero es un defecto de fondo, entonces lo vamos a conocer por el fondo. Entonces, al final, lo que interesa en el tema de los recursos es que usted sepa identificar el error y sepa plantear por qué es un error para usted y en qué medida le afecta. Puede ser que el recurso que usted invoca es un recurso que no está arreglado en la ley, pero el fundamento puede calificar otra cosa. Y ahí los tribunales lo que hacen es fundamentar en base a un recurso que califica lo que usted invoca, ¿verdad? Por el principio ese que le digo yo,
nubias et curia, o sea, el juez conoce el derecho, quien está obligado, todos debemos de conocer el derecho, pero quien está obligado a conocer el derecho es el juez. Vea, fíjense que en materia civil, por ejemplo, es más, el legislador es más específico y le dice que el juez está obligado a ordenar el proceso. O sea, usted puede plantear una demanda, la puede calificar mal, pero el juez le dice, mire, vamos, se la voy a admitir, pero no por la pretensión que usted dice, sino por esta, porque esto es lo que califica lo que usted está planteando en la demanda. Eso dice la ley. En la práctica, los jueces lo que hacen es prevenirle, y si usted no la califica como él cree que debe de calificarla, se la declara inadmisible o se la declara improponible. Esas son las realidades en las que uno se enfrenta. En materia administrativa, viene siendo un poquito más benigna la situación, porque de hecho hay algunas disposiciones ahí que usted puede, por ejemplo, presentar un recurso aquí en San Miguel cuando realmente tenía que ir a presentar en San Salvador. Entonces la LPA le dice, mire, ese no es problema, la administración pública es una sola. Usted vea a dónde es que debe haberlo presentado el ciudadano y remítalo. Ya le da una salida a la norma. Entonces lo mismo pasa con los recursos no arreglados. Si es un recurso que no está arreglado, es decir, que no está en la norma, también le puede decir que no tiene razón, que objetivamente esa decisión no es impugnable por esa vía y lo manda, como dicen, se lo declara inadmisible. Ahí depende con quién esté en ese pleito, ¿verdad? No sé si satisfaste ahí tu pregunta, Diego. Sí, muchas gracias. Bueno, de hecho aquí estamos hablando algo sobre eso, de los elementos de los recursos. Aquí hablamos de los elementos subjetivos, que son los que deciden el recurso, el recurrente, otros interesados, el titular del derecho subjetivo, y hay algunas disposiciones que prevén eso. Yo pues voy a dejar de que ustedes traten de leer esas disposiciones, porque si nos ponemos de hecho estamos atrasados a leer todas las disposiciones, nos vamos a retrasar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si ustedes se van a 65, que ya habla del procedimiento, allí le dice, estarán legitimados para intervenir en el procedimiento los titulares del derecho o intereses legítimos, dice, los titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, lo que ya habíamos hablado, aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos puedan resultar afectados por la resolución y se apersone en el procedimiento antes que haya recaído resolución definitiva, las asociaciones, funcionarios, grupos de afectados y entidades análogas, cuando pretendan la defensa de los derechos e intereses de sus miembros, las autoridades que, de acuerdo con la Constitución de la República y las leyes, tengan competencia para actuar en defensa de derechos o intereses de las personas. Le dice, ¿verdad? Luego se va al 125, que ya está dentro de específicamente del capítulo relacionado con los recursos, ¿verdad? Y el 125 lo que establece son los requisitos para interponer los recursos. Ahí le dice cómo debe ser el nombre de la autoridad o funcionario, nombres generales del recurrente, acto contra el que se recurre y las razones de hecho y de derecho en que se funda. Lo que les decía, ¿verdad? Las razones de hecho y de derecho, solicitud de apertura a prueba si es que va a ofrecer prueba, otras particularidades exigidas en su caso por disposiciones especiales, puede pedir medidas cautelares, lugar y fecha. 125 le dice cuáles son los requisitos que deben de reunirse a la hora de formular un recurso. Yo creo que les compartí un recurso de reconsideración, pero creo que tengo otros recursos ahí, los puedo compartir para que ustedes vean la estructura de los recursos. ¿Alguno de apelación no tendrá por ahí? Creo que sí tengo uno. Si nos lo podría compartir, estaría No sé. muy bien. No sé si les compartí uno que presenté para la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. Sobre el pago de unos Parece. medicamentos, me parece.
es después de reconsideración, pero presenté uno de apelación ante la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica en la defensa de un psicólogo que ya lo habían, me acuerdo si lo habían destituido, no me acuerdo cuál fue la decisión que se adoptó, pero lo voy a buscar para compartírselo para que vean ustedes la estructura en ese recurso. Recuerdo yo que se planteó una nulidad absoluta de la decisión amparado en violación a garantías constitucionales, pero fundamentalmente lo que se planteó es la falta de fundamentación. Miren, a la gente no le gusta que uno lo diga, pero la regla general en las resoluciones administrativas valga la redundancia, de la administración pública, el mayor de los errores que se comete es la falta de fundamentación. Si usted revisa y estudia bien el 36, y el 22 que habla de los requisitos de validez de los actos administrativos, con esos dos artículos puede pasar peleando toda su vida, porque la mayoría de los actos administrativos siempre tienen ese problema. Y algunos se meten con problemas de competencia. Y si ustedes revisan el 36, expresamente les dicen, mire, el acto debe ser emitido por una autoridad competente. Si el acto lo emite una autoridad que no es competente, ese acto es nulo, de nulidad absoluta. Y solo necesita encontrar esos presupuestos para plantear aquí donde le dice el 125. Usted identifique el acto, vea, el acto emitido es el acuerdo emitido en tal tiempo por la autoridad tal y en estos términos. Razones de hecho, vea. Ahí entran las razones de hecho, que es una autoridad que no era competente por estas y estas razones, porque el competente está. Entonces, y va como en la redacción del recurso, le va dando cumplimiento a todos esos presupuestos que establece el 125. El 126 le dice las causas de rechazo. El órgano competente para resolver un recurso deberá velar porque siempre pueda darse, fíjense cómo es lo que les decía de las normas administrativas. El órgano competente para resolver un recurso deberá velar porque siempre pueda darse una respuesta al fondo de la cuestión planteada. Esto abona un poco a lo que me preguntaba Diego con respecto a los recursos no reglados. Lo que a la autoridad, mejor dicho, lo que a la administración pública debe interesarle, y es en lo que el legislador se preocupó, es en el fondo de la cuestión. Y del fondo de la cuestión, la palabra fondo, en materia recursiva, en materia procesal, en materia de pretensiones, la palabra fondo quiere decir el sustrato fáctico, el meollo del asunto, el agravio directo, es decir, qué es lo que te está afectando, pues. Entonces, por eso es que no es tan relevante la parte formal, sino que lo que es relevante es la parte material. Hablar de fondo es hablar de la parte material, lo que realmente te afecta. Entonces, por eso es que el 126, y así se califica, mire, causas de rechazo. El órgano competente para resolver un recurso deberá velar, es impositivo, mire, o imperativo, deberá velar porque siempre pueda darse una respuesta al fondo de la cuestión planteada, de modo que únicamente podrá rechazar el recurso cuando el recurrente carezca de legitimación. Obviamente, vea, si no está legitimado, que es un presupuesto subjetivo, como ya lo dijimos, yo no voy a recurrir a una decisión que adopta la alcaldía de Sonsonate si yo ni de Sonsonate soy. No es que fíjense que yo, como estoy estudiando derecho administrativo y quiero ver si es cierto lo que el profesor dice, y yo quiero impugnar el hecho de que usted dijo que iba a hacer esto en el parque de aquí de Sonsonate. Pues sí, pero ¿y en qué le afecta a usted si usted no vende aquí, usted no es de aquí? Entonces, debe estar legitimado la persona que va a hacer uso del recurso. Y obviamente es como de manera muy excepcional y están establecidos cuándo se va a rechazar un recurso. Y el primer presupuesto es que el recurrente carezca de legitimación. Luego, el segundo es el acto dice no admita recurso. Y tercero, que haya transcurrido el plazo para su interposición.
Los plazos es importante respetarlos. Cuarto, el recurso carezca manifiestamente de fundamento. El fundamento es importante porque tal vez usted está impugnando una decisión por falta de fundamentación, pero usted tampoco fundamenta el recurso. O sea, los recursos de una página no son recursos. Los recursos de 2 párrafos no son recursos. Los recursos llevan, a veces la gente le dice a uno, licenciado, ya pasaron 3 días y no me ha presentado el recurso. O sea, la gente cree que usted va a llegar ahí, vengo a presentar un recurso, levanten un acta, o miren, aquí está un recurso en una hoja de cuaderno. Los recursos llevan todos esos elementos, ¿verdad? Y otras cosas que se le ponen ahí, por eso les decía que les voy a compartir uno para que ustedes vean que el recurso debe de ir fundamentado, porque cuando la autoridad lo revisa, lo primero que revisa son estos presupuestos formales y ponen una decisión que dice, por recibido el recurso y habiendo procedido a examinar los presupuestos formales para la procedencia de recursos, esta autoridad resuelve 2 puntos, admitir el recurso y oportunamente conocer o resolver sobre el fondo del asunto. Entonces, primero se lo admiten porque cumplen los presupuestos formales y después le resuelven sobre el fondo de la situación. Por eso es que después se habla de los objetivos ahí mismo, sobre los elementos. Es la impugnación del acto causante del agravio a uno o varios administrados resuelto por el ente administrativo emisor. Debe de proceder recursos, o sea, debe de estar el recurso regulado. En estricta legalidad, el recurso debe de estar regulado en la norma para poder ser objetivamente impugnable. No deben causar estado, quiere decir que no debe de haber transcurrido el plazo. Cuando se dice que no deben causar estado, es que no debe de haber caducado el plazo para interponer el recurso. Debe plantearse en tiempo y forma. ¿Vea? Es lo que se llama impugnabilidad formal. Ahora, algunas decisiones de los tribunales superiores ya no solo dicen, mire, este recurso se admite porque reúne los presupuestos de impugnabilidad objetiva, impugnabilidad subjetiva, sino además la impugnabilidad formal, que tiene que ver con el plazo que la ley prevé para plantear un recurso. ¿Verdad? Y ahí vamos a ver nosotros las decisiones de la administración pública, cuando son varios los impugnantes que se ataca una decisión. Algunos se los admiten, otros no se los admiten, a otros se los admiten y al final se los declaran sin lugar porque no lo fundamentaron. Al final a nadie le resuelven favorable porque nadie cumplió con todos los presupuestos. Entonces, para poder lograr una decisión favorable, es necesario cumplir con todos los requisitos, con la impugnabilidad objetiva, subjetiva, formal, y luego con el tema de fundamentar la petición o el recurso para que la autoridad declare al lugar la petición y pueda modificar, revocar o anular en su caso la decisión impugnada. Y aquí se habla un poco sobre eso, sobre los plazos, cumplir plazos de la LPA o leyes especiales que los estipulan. Puede interponerlo personalmente o mediante apoderado, que necesariamente tiene que ser abogado, por cualquier medio tecnológico que la administración pública permite utilizar, ¿verdad? Hoy con el tema de la pandemia, la Sala de lo Constitucional en temas de habeas corpus dio pie a esta cuestión, pero el artículo 125 en el inciso final dice que el recurso podrá interponerse personalmente por los interesados o por medio de representantes. Para su presentación se podrá hacer uso de cualquiera de los medios tecnológicos que permita la ley. Y aquí viene lo que me planteaba Diego con respecto al tema del recurso.
dice que el error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter e intención. Entonces, esto es lo que se conoce como resolver pro administrado, ¿verdad? Al final, el recurrente se puede equivocar, ¿verdad? Pero en lo que no se puede equivocar es en que no puede ser una petición antojadiza, sino que debe de tener un fundamento, ¿verdad? No sé si tenemos preguntas por ahí. Niña Juana Emperatriz no tiene preguntas. Fue la primera que entró a la clase. Y una duda, y consiste en lo siguiente. Si yo no hago uso del recurso preceptivo regulado en la LPA, tendría que esperar los 60 días que establece el plazo para decir pretensiones, el artículo 25 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa. No, es que si no haces uso del recurso preceptivo, te precluye el derecho y ni siquiera agotar la vía administrativa. Es que yo no sé, creo que hay una confusión. Lo que nosotros estamos viendo es derecho administrativo. Ahorita no estamos viendo jurisdicción contenciosa administrativa, porque ya eso es procedimiento que lo van a ver en procesal administrativo. Entonces, ahorita nosotros estamos viendo solo lo que es administración pública y todos los recursos que están dentro de todas las normas sectoriales. O sea, puro derecho administrativo, ¿vea? Que termina con los recursos que se pueden presentar internamente dentro de la administración pública. Una vez agotada esa vía recursiva dentro de la administración pública, entonces queda agotada la vía administrativa y entonces nos vamos al ámbito del artículo 25 que decía Gerardo, ¿es verdad? Sí. Dentro del artículo 25. El artículo 25 de la LJCA, que es la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, le dice así: el plazo para deducir pretensiones contenciosas administrativas será de 60 días contados a partir del día siguiente al de la notificación del acto que agota la vía administrativa. Y si te vas al 130 yo siempre he dicho que la ley que debería estar primero en los libros es la LPA, no la LJCA. Porque la gente lo mide en esta línea. El 131 de la de la LPA, de la Ley de Procedimientos Administrativos, dice que la vía administrativa, que es lo que nosotros estamos estudiando. Vía administrativa. La vía administrativa se entenderá agotada, según el caso, con el acto que pone fin al procedimiento respectivo. Cuando te dice acto, cuando te dice procedimiento respectivo, te dice el procedimiento administrativo. Vos podés estar sufriendo un proceso interno en la universidad, de que te estén siguiendo un proceso para expulsarte de la universidad. Puedes estar siguiendo un proceso para anular un acto administrativo determinado. Puedes estar siguiendo un proceso, los famosos procesos que ustedes siguen, por ejemplo, para aperturas de grupo. Se acaba el ciclo y no les abren el grupo. Ahí puede haber silencio administrativo, puede haber inactividad. Ahí depende de con quién estén peleando y así se van a hacer uso de los recursos. Puedes ir al Consejo Superior Universitario después de la Junta Directiva
y una vez que te resuelve el Consejo Superior Universitario, ya sea recurso de revocatoria o recurso de apelación, entonces queda agotada la vía administrativa, porque a veces los alumnos dicen, no, es que ya fui al consejo y ya ni el consejo me resolvió, entonces ahí se quedan con los brazos cruzados. No, hay un acto que emite el consejo o que emite la junta directiva, dependiendo de cuál sea el conflicto que estés llevando a cabo, que agota la vía administrativa. O sea, lo que vas a tomar en cuenta es si el acto es un acto definitivo y que ya no admite un recurso internamente dentro de donde vos estás peleando, entonces ese acto, que generalmente es el recurso de apelación, porque puede suceder que esas normas no tengan un sistema de recursos. Entonces, puede ser una decisión que le pone fin a toda la vía administrativa interna y ya no hay recursos. Entonces, esa decisión es la que te va a dar el fundamento para acudir a la jurisdicción contenciosa. Por eso es que dice el 131, agotamiento de la vía administrativa. La vía administrativa se entenderá agotada según el caso. Dice según el caso porque hay normas tan viejas en la administración pública, tan mal formuladas, porque la administración pública tiene la potestad de crear sus propias normas y a veces esas normas no tienen un sistema de recursos, a veces esas normas no tienen un procedimiento sancionatorio ante las faltas que cometen la misma entidad que lo gobierna. Entonces, por eso hay que ver el caso. Y ese es el problema del derecho administrativo. Con el acto dice que pone fin al procedimiento respectivo. Posiblemente no hayan recursos, entonces, pero si hay un acto administrativo. O con el acto, dice después, o con el acto que resuelva el recurso de apelación. A lo más fácil de entender es que te resolvieron, interpusiste revocatoria, te dijeron que no, interpusiste apelación y te dijeron que no. Entonces decís vos, puye, ya se me acabaron los recursos y ahora ¿qué me queda? El chapulín colorado. No, está la jurisdicción contencioso administrativa y allí te vas al ámbito del 120, del 25 que decís vos, pero voy a terminar de leer este artículo. Dice, o con el acto que resuelve el recurso de apelación, independientemente, dice, de que el mismo deba ser conocido por el superior jerárquico o por otro órgano previsto por el legislador o con el que resuelva cualquier medio impugnativo que inicialmente deba resolver el superior jerárquico cuando dichos recursos sean previstos en leyes especiales. O sea que aquí lo que el ciudadano debe estar atento es las decisiones que adopta la administración pública. Y si él no es abogado y no entiende lo que él está resolviendo, entonces tiene que buscar una persona que sepa de derecho administrativo para que le examine si esa decisión es una decisión que reviste las características de dar agotada la vía administrativa y lo que uno hace es revisarla al amparo del 131 y ver el contenido de la decisión para ver si esa decisión es de las que técnicamente hablando pueda considerarse como que se ha agotado la vía administrativa. Porque si usted se va en base al 25 a la jurisdicción contenciosa y allá le van a examinar, lo que hacen los tribunales es examinar todo el ordenamiento administrativo anterior, es decir, el procedimiento administrativo que se llevó a cabo para ver si usted agotó la vía administrativa y si no, se la van a declarar improponible porque tiene un defecto material que no permite que se proponga todavía esa pretensión en la jurisdicción contenciosa y lo van a mandar a hacer uso del recurso administrativo que le podía franquear la ley si usted no lo alegó. El problema que se corre ahí es que posiblemente se le va a haber agotado el plazo de haber interpuesto el recurso allá porque no lo hizo en tiempo y entonces le precluye. Ahí es donde digo yo, como yo siempre pienso en el ciudadano, vea. Yo no pienso en la administración pública, yo soy pro administrado. Esa es mi forma de pensar. Ahí es donde a veces digo yo de que uno tiene que revisar el acto y usted le puede decir al ciudadano, mira,
los recursos a los que tenía derecho ya precluyeron, porque no hicieron uso en tiempo. Entonces, y posiblemente la demanda se planteó mal, se la declararon improponible, pero usted la puede replantear. Tal vez el acto no fue motivado, tal vez se violentó la competencia, tal vez se violentó el debido proceso. Hay que ir a ver el 36 y ver si se puede plantear una nulidad absoluta. Entonces, si puede volver a plantear la demanda, no solo internamente para agotar la vía administrativa nuevamente, o directamente se va a la jurisdicción contenciosa, pero bajo otro planteamiento. Si ustedes pueden ver, yo escribo algo sobre eso en el ensayo. Y también el profesor Henry Mejía lo dice en el libro sobre el tema de las nulidades absolutas. Entonces, no sé si queda clara ahí la cuestión, porque ya me habían preguntado antes sobre ese tema del agotamiento de la vía administrativa. Todos los procedimientos administrativos en las leyes sectoriales, en las instituciones, en las autónomas, en las oficinas, todas tienen un procedimiento administrativo. Y ya antes de ir a la LJCA, a lo que establece el 25, tenés que agotar esa vía administrativa. Cuando se agota esa vía administrativa, y por eso yo ponía el ejemplo más sencillo de entender, en la LACAT, la ley de adquisiciones y contrataciones, en el tema de licitación pública, solo le prevé el recurso de revisión, ¿verdad? Incluso le prevé el tema del silencio. ¿En qué quedamos? Si era positivo o negativo. En un silencio positivo, ¿verdad? Se entiende que si no le resuelven en el término de 10 días, se califica un acto administrativo de naturaleza positiva. Entonces, pero en el tema recursivo, esa norma solo le establece el recurso de revisión. Entonces, para poder acudir a la jurisdicción contenciosa y dar por agotada la vía administrativa en base a 131, cuando le resuelven el acto de adjudicación, que le notifican a usted que no le van a adjudicar a usted el proyecto, usted tiene que hacer uso de recurso de revisión, aún sabiendo que la misma autoridad le va a decir que no. Entonces, pero ¿qué tal si le dice que sí? Vea, pero cuando le resuelven que no, entonces la vía administrativa queda agotada y usted puede ir con esa decisión que le resuelve el recurso de revisión donde le dice que no, usted puede ir a la jurisdicción contenciosa y ahí ya entra el 25. Vea, cuando le notifican a usted el acto de que no le declaran al lugar el recurso de revisión, entonces usted le notifican, vea, como dice ahí, 60 días contados a partir del día siguiente de la notificación del acto que agota la vía administrativa. O sea, cuando le notifican a usted, conforme a la LACAT, que le declaran no al lugar el recurso de revisión y confirman la adjudicación a la empresa número tal, el día siguiente le empiezan a correr 60 días para que usted presente la demanda en la jurisdicción contenciosa. ¿Estamos ahí, Gerardo? Sí, Lick, muchas gracias. Estaba comparando lo que usted estaba diciendo con lo que pasó en el caso del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, que esa ley solo prevé un recurso y es el recurso de revocatoria. Entonces, la decisión que resolvió ese recurso puso fin a la vía administrativa para que la persona iniciara el respectivo procedimiento en instancia judicial. Correcto, así es. Y si a ustedes les resuelven una cuestión, por ejemplo, aquí en San Miguel, en la alcaldía, en la DPC, en INDES, en no sé qué, todas las instituciones administrativas que hay aquí, en ANDA, en la EO, en cualquier institución administrativa, a ustedes les resuelven en el Seguro Social, en el hospital, en todas las instituciones administrativas que hay autónomas, en la universidad. Si la decisión que adoptó le pone fin a esa línea recursiva de reclamo, de lo que ustedes le puedan llamar internamente, entonces cuando les notifican esa decisión, a partir del día siguiente empiezan a correr 60 días para que usted presente la demanda en el juzgado de la jurisdicción contencioso o en el juzgado contencioso de lo administrativo que está aquí en San Miguel, ahí en el costado sur del estadio Charlet. Ahí está el tribunal que conoce de lo contencioso aquí en San Miguel.
Si ustedes leen el artículo 24 de la LJCA, en el capítulo 3 le dice proceso común, sección única, sección 1, perdón, y dice así, miren, requisitos de procesabilidad. El artículo 24 le dice agotamiento de la vía administrativa. O sea, este artículo es de relacional el 131 de la LPA. Aquí dice, mire, para el acceso a la jurisdicción contenciosa administrativa será, es obligatorio, será necesario, es lo que decíamos aquel día, va la conditio sine qua non. Será necesario que el demandante, ya habla de demandante, haya agotado la vía administrativa, según los términos regulados en la Ley de Procedimientos Administrativos. Entonces, te manda al ámbito del 131 que te dice cómo se agota la vía administrativa. Entonces, toda la administración pública, todas las oficinas que representan la administración pública y que son parte del órgano ejecutivo, por regla general, resuelven todos los días actos administrativos, toman decisiones administrativas y todas esas decisiones administrativas son actos administrativos. Entonces, si esas decisiones que adopta la administración pública son actos administrativos que afectan derechos fundamentales de las personas, entonces los ciudadanos tienen que impugnar ahí internamente en base a las normas que tienen ellos, si es la DPC, en base a las leyes de la dirección a la ley de protección al consumidor, si es la CIGED o es la EO en base a las leyes de la CIGED, si es el CEPA, por ejemplo, la Comisión Aeroportuaria, ¿qué? Aeroportuaria, no sé cómo se termina de leer, en base a esa ley. Si es la Dirección General de Impuestos Internos, hay que revisar si puedes ir al Tribunal de Apelaciones, porque ahí hay un Tribunal de Apelaciones. Entonces, tenés que ver cuál es la línea recursiva que se establece internamente en esa normativa, como por ejemplo en el registro de la propiedad raíz e hipoteca, ¿verdad? Cuando te dicen, le observamos la presentación de la escritura porque no le dio cumplimiento al artículo número tal en el sentido de no citar adecuadamente los colindantes. Le observamos el instrumento por esto y esto. Se lo declaramos, se lo cancelamos el proceso de inscripción de pleno derecho por estas y estas razones. Le cancelamos de pleno derecho este instrumento porque usted citó un poder dante que cuando usted hizo el documento ya estaba muerto. Entonces, y al final la resolución que le notifica el registrador le dice que usted tiene derecho al recurso, porque si ustedes se fijan en el 125 le dice, le debe indicar cuál es el recurso que procede la resolución y cuál es el plazo que tiene para interponer el recurso. Entonces ahí mismo internamente la administración pública le va diciendo qué es lo que tiene que hacer. Y hasta que agote toda esa vía interna, entonces usted puede ir al ámbito del artículo 25 de la LJCA, que es el procesal administrativo que van a ver el otro ciclo. ¿Verdad? Entonces, lo que pasa es que hay una confusión porque en las otras materias, en las otras áreas del derecho, cuando tú haces uso de recursos de revocatoria, después haces uso de recursos de apelación, después haces uso de recursos de casación. En este tema administrativo no. Hay dos ámbitos, el administrativo y el jurisdiccional. Es necesario agotar toda la vía administrativa, es necesario agotar todos los recursos internos que hay dentro de la administración pública como entidad administrativa propiamente dicho para poder acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces, cuando ya se agota esa vía administrativa, es decir, que ya vos decís, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya no tengo más que hacer, no me resolvieron favorable. Entonces, lo que pedí es la certificación de esa decisión última y esa es el fundamento que vas a tomar para plantear una demanda en base al 25 en el juzgado competente de la jurisdicción contenciosa administrativa. Les voy a poner un ejemplo. En la universidad siguieron un proceso de destitución para la administración anterior, vea.
donde estaba el ingeniero Machuca y compañía, ¿verdad? Entonces, esa denuncia, para poder destituir a alguien, para poder sancionarlo, para poder establecer, bueno, degradarlo, por ejemplo, por decirles algo también, para poderlo hacer internamente en la universidad, hay que ir a denunciarlo a la Asamblea General Universitaria, que es la entidad competente para conocer los procesos de destitución o sanción administrativa, es lo más correcto. Entonces, en la AGU abren un expediente y llevan a cabo la actividad probatoria que hay que llevar, le escuchan al que ha sido denunciado, le dicen que nombre abogado. Para ser sinceros, en ese proceso yo era el defensor y estuvimos casi un año en ese procedimiento administrativo en la Asamblea General Universitaria. Y al final, la Asamblea General Universitaria, por decisión, no recuerdo de cuántos de sus miembros, si unánime, o creo de que no, habían creo que como 6 votos a favor, no sé cuántas abstenciones, pero al final por mayoría los destituyeron, ¿verdad? Resolvieron destituirlo. Entonces, cuando notifican el acuerdo de destitución, se abre la vía recursiva y ahí hay dos opciones, ¿verdad? La decisión que adopta la Asamblea General Universitaria, se puede hacer uso de recursos de reconsideración, ¿verdad? Entonces, es un recurso potestativo, pero también se puede hacer uso del recurso de revocatoria, también se puede hacer uso del recurso de apelación. Lo que les quiero decir es que tiene que agotarse los recursos internos para poder acudir a la jurisdicción contenciosa. Y en ese caso se presentaron todos los recursos internos que establece la ley para dar por agotada la vía administrativa. Y una vez que se terminaron esos recursos, entonces se abrió lo del 25, los 60 días para presentar la demanda en el juzgado de la jurisdicción contenciosa administrativa. Tanto es así que desde el 2019 que se resolvió eso y que yo planteé la demanda ante el juzgado que está en Santa Tecla, que es el segundo de los contenciosos administrativos, hasta este día no ha resuelto todavía el juzgado esa pretensión, pero les pongo el ejemplo para que ustedes vean cómo funciona, vea, esta cuestión. Usted está peleando administrativamente y luego que se agota una parte administrativa, entonces pasa a la fase jurisdiccional. Pero todo es bien, como dice el 131, según el caso, vea. Porque ahora resulta que como no funcionó eso ahí, vea, y la gente sigue viva, entonces se fueron a la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas hizo un examen especial y los auditores dicen de que hay un problema de responsabilidad patrimonial y administrativa. Es el mismo fundamento, las mismas personas involucradas y están siendo procesadas, para mí, vea, 2 veces por la misma cuestión. Por ahí yo estoy también de defensor en la Corte de Cuentas y he planteado, ya pasó una fase administrativa. Fíjense cómo es esto. La Corte de Cuentas, según la ley, la clave es la ley. Según la ley de la Corte de Cuentas, en los juicios de cuentas tienen dos partes, la parte administrativa y la parte jurisdiccional. Pero esa parte jurisdiccional no es la misma jurisdicción contenciosa administrativa que tenemos, que estamos hablando nosotros aquí. Y ahí ya pasó la parte administrativa, que es donde los auditores determinan si se puede hacer un juicio de cuentas y llegan a la conclusión que hay necesidad de un juicio de cuentas, ¿verdad? Y lo presentan a la fase jurisdiccional dentro de la Corte de Cuentas. Porque la Corte de Cuentas es un organismo que tiene competencia jurisdiccional, pero no es la misma jurisdicción que estamos hablando acá, vean, sino que es jurisdiccional porque son jueces los que conocen del informe que hacen los auditores. Entonces,
pero algunos dicen, no, es un problema, ¿verdad? Porque ya hay un pliego de reparos y todo, pero está en esa fase jurisdiccional, y luego viene otra fase, según la ley de la Corte de Cuentas, que es la fase recursiva. Si la primera instancia dice que sí, que hay responsabilidad patrimonial y responsabilidad administrativa, entonces vamos a la apelación ante la Cámara de la Corte de Cuentas, y si la Cámara dice que sí, entonces queda agotada esa vía administrativa, y entonces se habilita con la decisión de esa Cámara, se habilita ir a la jurisdicción contenciosa administrativa. Es una cuestión que hay que estar viendo según el caso, en qué momento se agota la vía administrativa. Es un poco tedioso porque imagínense, estamos en un problema que para la gente involucrada está desde el 2019 y ya vamos con el 2022, y jurídicamente hablando puede llevarse unos 10 años de aquí para allá. Por eso es que tiene sentido la presunción de inocencia, ¿va? Mientras no haya una decisión que cierre de manera definitiva esa cuestión, que las personas siguen siendo inocentes, no ha pasado nada, ¿verdad? Entonces, el tema del agotamiento de la vía administrativa tiene que ver con esa parte, vea, que está ahí en la administración pública, que solo es parte administrativa, y ya hablar de la LJCA es haber agotado esa vía y entrar en el ámbito del 25 de los 60 días que establece para acudir, dice, a la jurisdicción contenciosa. Luego en el literal B le dice 60 días contados desde el siguiente aquel en que se hubiera producido la desestimación presunta. Ya vimos esto, de que si en el recurso de revisión, en el tema de la LACAT, pasan los 10 días, se configura la desestimación presunta, se configura el silencio positivo, entonces usted, a partir de que se configura, tiene que contar 60 días para promover la acción jurídica, la pretensión en el ámbito de la LJCA, ¿verdad? Aunque, si ustedes recuerdan el caso que vimos de la LACAT, como el acto que se configura es un acto favorable, entonces lo que se pide es la ejecución de ese acto. Y ante la negativa de esa ejecución es que ya se puede ir a la jurisdicción contenciosa. Entonces, no sé si hay más preguntas ahí. O ya se me durmieron, o ya me dejaron solo. No, pero Por mi parte, no, aquí estamos, ya es todo escuchando. correcto. Hola, uno a la vez. Por mi parte, todo bien. Por la mía Okay. también, aquí escuchando cómo es el procedimiento. Bueno, entonces ahí ya esta parte ya la veíamos en el 26, que cuando se habla de licenciado, ahí disculpen la interrupción, y con el caso, ¿verdad? Ahí de la universidad, yo recuerdo que nosotros estuvimos apoyando ahí al ingeniero Machuca, y no fue tanto como entrometernos en el proceso, pero ahí en la universidad le hicieron una violación al debido proceso, porque nosotros lo que buscábamos era que se hiciera el debido proceso y no se cumplió. Siendo el caso ese, en este caso sí tendría que ir a la contencioso administrativo. Es que si estás hablando del caso que yo les planteé que se llevó en la AGU, está en la jurisdicción contenciosa administrativa ya, y se planteó dentro de los 60 días que establece el 25. Está ya admitieron la demanda. Este auto me lo notificaron en el 2020, parece, o 2021. La demanda la admitieron, y cuando admiten una demanda es porque hay una expectativa de que va a ser favorable. Y uno de los aspectos fuertes que esa demanda tiene para que se anule la decisión adoptada por la AGU es la falta de motivación, parece que es, pero concretamente es el problema de la falta de
de individualización de la responsabilidad, porque en materia administrativa la responsabilidad es personal, así como en el derecho penal, y entonces la parte que demanda o la parte que denuncia o al final la administración pública que resuelve adoptar una decisión, como en este caso de destitución, debió haber individualizado los comportamientos. O sea, no puedes tirar un atarrayazo. Por ejemplo, ahorita la Corte de Cuentas les ha notificado un problema siempre relacionado con eso mismo y dice, reparo 1, tal cosa, los responsables son 27 personas. Entonces, debería de individualizar y es una obligación por el principio de responsabilidad. Parece que el 39 creo que es de la LPA. De decir con toda precisión cuál es el comportamiento que cada uno ejecutó, porque solo van a responder por sus propios actos. Pero ahí hasta unas personas que ya fallecieron aparecen como responsables. Entonces, en el caso ese de la AGU, donde resolvieron la destitución, allí se han planteado varios defectos. Uno es, no recuerdo si el debido proceso va ahí, pero la falta de fundamentación en la decisión y la falta de individualización de los comportamientos es uno de los fundamentos. Voy a ver si les puedo conseguir la demanda que se presentó para que la vean, porque ahí se le da cumplimiento a lo del artículo 25 y a los requisitos para presentar la demanda, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean cómo es que se plantea el agotamiento de la vía administrativa y cómo se siguen cumpliendo, porque hay que decir en la demanda también que se agotó la vía administrativa, cómo se agotó la vía administrativa, cuándo se agotó la vía administrativa para poder justificar el acceso a la jurisdicción contenciosa. Lick, eso de Sí. las faltas eso de las faltas de fundamentación es un gran problema porque nosotros hacemos peticiones a la universidad y resuelven no y no le ponen el porqué, ni fundamento, ni de hecho, ni de derecho del por qué deniega la petición. Y así resuelve siempre. Correcto. Ahí es donde les he dicho yo, que les he aconsejado a los que me han consultado, que inmediatamente tienen que ver ustedes cuál es el recurso que le franquea la ley, la normativa interna de la universidad y hacer uso de ese recurso basado en la falta de fundamentación. En las normas internas de la universidad no lo van a encontrar. Ahí tienen que aplicar la LPA, el 163, que habla de la Henry Mejía. El doctor Henry Mejía dice que es una norma integradora de todas las normas administrativas. Lo cierto es que el derecho administrativo, la LPA lo que hace es armonizar y integrar, como lo dice él, integrar todas las normas sectoriales a la LPA. Entonces, cuando se habla de validez y se habla de falta de fundamentación, hay que irse a la LPA. Y para calificar de un acto, es un acto administrativo, hay que ver lo que es la LPA en el artículo 21 para poder hacer uso de los recursos. Entonces, ¿por qué razón lo que vos decís es cierto? Porque lo que ellos hacen es someter a consideración de la junta directiva, por ejemplo, una petición, y ellos la valoración que hacen no es jurídica, sino que es una valoración política. Entonces, por ejemplo, en el tema de la apertura de grupo, ellos dicen, no, no abramos este grupo porque ya vienen proponiendo a fulano de tal como docente y ya sabemos que este es contrario a nosotros, entonces lo que quiere es ir a hacer proselitismo con los alumnos y entonces no lo hagamos. Es una decisión política. ¿Cuál es el fundamento jurídico que tiene la decisión? Ninguno, porque el fundamento de la petición del alumno es académico, entonces basado en una norma. Entonces la decisión debe ser académica basada en una norma. Mejor digan, mire, este no tiene competencia, este no está en estas condiciones para dar esta materia porque la preparación de él es en otra materia y que vamos a proponer uno que sepa de esa materia. ¿Vea? Entonces, deberían de dar otras explicaciones, ¿vea? Pero ahí es donde les digo yo que el problema de los órganos colegiados, de los organismos plurales,
es que son muy contaminados políticamente y caen en la trampa de no fundamentar un acto administrativo y es fácilmente impugnable. Y internamente lo pueden hacer ustedes, pues no tiene fundamento, entonces hay que impugnarlo. El problema es que en esa línea vas a agotar la vía administrativa y después sí tenés que tomar la decisión de ir a la otra instancia. ¿Vea? Porque como abogados debemos de aprender de que el abogado, si le gusta es porque le gusta pelear, pero el pleito debe ser jurídico. Y cuando usted decide desatarle la guerra a alguien, es una guerra jurídica y debe de estar preparado para ir a todas las instancias, porque a usted le pueden decir que sí en una instancia y le interpone recurso a la parte contraria y lo lleva a la otra instancia y le dice que no. Entonces usted tiene que ir a la siguiente instancia y ahí vamos. ¿Vea? Entonces, así es, lastimosamente así es. Y la gente se estresa. La gente dice, mire, licenciado, ¿y cuándo vamos a terminar con esta novela? Bueno, hasta que haya un cambio de autoridades donde tengan una visión distinta de la universidad. ¿Ya? Pero mientras tengamos autoridades que ponen una estatua aquí, se toman la foto ahí para que ahí se vea bonito, y luego te vas allá te vas allá por el gallinero y hay culebras y hay cajas jucas ahí, y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Mira, hacen un volado que está tirando agua aquí enfrente y luego te vas al otro lado y hay una gran lodacera, hay un gran montarrascal, hay los alumnos recibiendo clases en un zancudero. Entonces, tenemos una aula de simulación de audiencias que no es para simular audiencias, sino que es para dar clases y para hacer evaluaciones de tesis. Y vas a otras universidades y ves que tienen una sala de simulación de audiencias con butacas, con aire acondicionado, realmente parecen tribunales y están haciendo simulaciones todos los días, los alumnos están aprendiendo a interrogar, o sea, ya me metí a cosas que no debí meterme, ¿verdad? Pero son decisiones muy políticas y no son decisiones que tienen que ver con aspectos que realmente a veces fundamentan las decisiones y ahí es donde pues es fácilmente impugnable. ¿No hay más inquietudes ahí? Si no, continuamos. Bueno, ya decíamos que el procedimiento está en el artículo 126. Ahí dice cómo es que se va a formular este tipo de recursos, ¿verdad? Luego tenemos lo que ya habíamos hablado, ¿verdad? La resolución que la administración adopte debe ser una resolución que revista las características de ser motivada, ¿verdad? El acto que revoca, el acto que modifica, el acto que anula o confirma, debe ser un acto que debe estar motivado, ¿verdad? Debe estar motivado. Porque si el acto no está motivado, entonces caemos en el tema de las nulidades absolutas. Si los actos son que revisten las características de ser una nulidad relativa, ya sabemos nosotros que las nulidades relativas tienen un tratamiento distinto, ¿verdad? Tienen un tratamiento distinto. Pero sí la motivación es fundamental y es un concepto con el cual nosotros debemos de estar bien identificados porque en el ámbito que estemos debemos de aprender a resolver en esa dirección debidamente motivada las decisiones que se adopten. Ahí utilizamos un concepto que se llama la no reformatio impeius, la no reforma en perjuicio. A veces las decisiones que se impugnan, la autoridad que resuelve tiende a desmejorar la situación que tal vez ya se resolvió y impugnar, ¿verdad? Y entonces, y cuando dicen allá te han puesto una sanción de multa y vos impugnás porque no estás de acuerdo y viene el Tribunal Superior y dice, no, si no solo se merecía la multa, sino que además se merecía una destitución. Entonces, la autoridad que conoce el recurso no puede reformar la decisión en perjuicio, solo la puede reformar en beneficio
Por lo tanto, solo puede modificar, pero en beneficio, ¿verdad? Nunca en perjuicio. Y hay disposiciones expresas, como lo es el artículo 112 y 119, ¿verdad? Estos son algunos ejemplos sobre los términos para interponer los recursos. Volvemos al tema de la necesidad de la motivación. Su ausencia califica a un motivo. ¿Podría poner un momentito la otra lámina, licenciado, la anterior? ¿Esta o esta? La de los cuadros. Uh-huh. Aquí está la LACAT, el Código Municipal, son artículos que tienen que ver con plazos para interponer los recursos. Ya está. Uh-huh. Gracias. Este es el silencio positivo. Este es el Código Municipal 137. Toda resolución administrativa de carácter sancionatorio o no pronunciada por el alcalde o funcionario delegado que cause agravio al administrado se admitirá recurso de apelación para ante el Consejo conforme a los plazos. Y volvemos al tema, como él decía, la necesidad de la motivación. Yo le hago énfasis a esto porque la mayoría de actos, como dijo Gerardo, siempre están contaminados de falta de motivación. Entonces, si no hay motivación, no cumplen un requisito de validez, ¿verdad? Entonces ahí hay un problema de legalidad. Y cuando se habla de validez y de legalidad, estamos hablando de violentar un derecho fundamental como lo es el principio de legalidad. Y pues ahí te vas, vea que te violentan también el derecho de defensa, porque si vos no sabes cuáles son las razones por las cuales se te está resolviendo una cuestión en tu perjuicio, se te violenta el derecho de defensa porque la falta de motivación afecta el ejercicio legítimo del derecho de defensa. Y este es un tema constitucional, vea, se ve en habeas corpus, en detenciones de personas y en todos los ámbitos del derecho, porque es un elemento que condiciona, dice, la validez del acto administrativo. Sirve a la administración para reafirmar ante el recurrente que sus actos se encuentran apegados al principio de legalidad, garantizando el derecho de defensa, él lo decía. La resolución de recursos no puede desmejorar, es lo que ya decíamos, al ciudadano, que es la not reformatio in peius o la no reforma en perjuicio. La notificación, miren, esta es una cuestión que pónganle coco si ustedes van a ser litigantes. La administración pública, cuando se trata de actos que afectan a una pluralidad de personas, como el tema que yo les ponía en la universidad y de la Corte de Cuentas, andan una notificación toda chempepeada, como decimos en el cantón, mal escaneada, mal fotocopiada, y los tribunales, todo mundo cae en el tema de que el acto de comunicación o el acto de notificación no está completo. Y ahí hay que revisar las normas siempre sectoriales y en su defecto la LPA en el 97 y 98 sobre la forma de cómo debe hacerse el acto de notificación. Y si al hacer ese contraste no se reúnen esos requisitos, pues por ahí puede alegar una nulidad. La notificación es clave porque es el acto que permite de manera completa que el ciudadano reciba qué es lo que le están resolviendo, qué le están comunicando para que pueda preparar su defensa. Debe, dice, contener el texto íntegro de la resolución, así como la indicación de las vías procesales a utilizar, los recursos administrativos y contenciosos con indicación de los plazos procesales para interponerlo. Todo eso debe contener la notificación para que el ciudadano pueda ejercer eficazmente y eficientemente el derecho de defensa. El agotamiento de la vida administrativa, esto ya lo habíamos abordado, es una condición sine qua non, siempre ha sido así, desde la ley que teníamos antes de 1979, ¿verdad? Es necesario agotar la vida administrativa para acceder a la jurisdicción contenciosa. La forma de agotarlo, ya lo decíamos nosotros, hay que interponer los recursos administrativos en tiempo y forma, así era antes, vea, hoy lo dice la LPA en el 131, antes lo decía el 7, inciso 2 de la LJCA,
Ahora dice, cuando hay una ley de manera expresa, determinará que la interposición de recursos fuera optativa. Ahí siempre he dicho yo que esto tiene que ver con la estrategia del abogado. Vea. Yo particularmente les digo, si hay un recurso preceptivo, pues mejor agotar los recursos, ¿verdad? Mejor ir peinando todo para no darle la posibilidad a la administración pública o en su caso al juez que le vaya a decir que no cumplió con un requisito. Cuando una ley estipulara de forma expresa que no había recurso que interponer y por ello deba dar por agotada, es lo que les decía, puede haber una ley administrativa interna que no tenga un sistema de recursos y ustedes van a decir, bueno, ¿y cuándo se va a agotar la vía administrativa? Con la resolución final que se adopte. De ahí tenemos, estas son la ley anterior que ya no tiene sentido, yo lo puse ahí por cuestiones de didáctica, pero siempre tiene que ver con el tema del agotamiento de la vía administrativa que leíamos del 131. Y aquí precisamente habla de eso, sobre el tema vigente, ¿verdad? El agotamiento de la vía administrativa, eso quiere decir ABA. Es obligatorio agotar la vía administrativa de forma cuando exista el recurso de apelación, debe interponerse en tiempo y forma contra los actos definitivos o de trámite. Esto no les preocupen que si ustedes están conociendo una cuestión administrativa y van a estar viendo la ley y ustedes ya van a tener franqueado ahí qué recursos siguen y les resuelven de favorable. Luego puede ser que el recurso sea potestativo, que es lo que ya decíamos, ¿verdad? Para el agotamiento de la vía administrativa, cuando se trata de recursos de reconsideración contra actos definitivos. De ahí hay que valorar si se hace el recurso de reconsideración. Por ejemplo, en el caso del Fosalud, que yo lo presenté, porque yo vi que era demasiado evidente que en una hoja, como dice Gerardo, en una hoja chiquitilla, como 5 líneas, había resuelto el supervisor. Entonces era obvio que si yo planteaba un recurso de reconsideración invocando disposiciones constitucionales, falta de motivación, pues el superior iba a dar al lugar, pues. Y si me decía que no, iba como minando el terreno para justificar una nulidad del acto en la jurisdicción contenciosa por falta de fundamentación. Luego llegamos a los recursos que establece la LPA, que es el recurso de apelación, recurso de reconsideración y el recurso extraordinario de revisión, ¿verdad? También en todo esto se aplica de manera supletoria el Código Procesal Civil y Mercantil, en lo que se van al 20, que es la nana de todas las leyes, ¿verdad? El Procesal Civil y Mercantil. Los recursos que se establecen solamente son esos en materia administrativa. Yo me quedo con el de apelación y reconsideración, pues, como les digo, dependiendo de la estrategia, ¿verdad? No sé si hay preguntas, si no, ahí estaríamos dando por agotado el tema de los recursos y quizás, aunque no aparece ahí, pues ver un poco sobre las nulidades el día lunes. Porque es importante para mí, pues, conocer el tema de las nulidades. Como abogado, pues, es una herramienta bastante eficaz para trabajar. No sé si hay preguntas, si no, continuamos el día lunes con una nueva clase de Derecho Administrativo. Sí, licenciado, solo con respecto a lo de la tercera evaluación, sería la entrega en digital el día de mañana, ¿verdad? Sí, es cierto. Yo di algunas indicaciones ahí. Miren, los ensayos solo se pone el nombre arriba, fulano de tal, y empiezan, vea, de corrido. Empiezan a escribir de corrido, digital todo, revés y derecho, y terminan al final de la otra página. Solo así, no debe llevar faster, no debe llevar folder, no debe llevar carátula, todo eso no debe tener, ¿verdad? Y en el caso sería enviárselo a qué horas, licenciado, lo recibiría. Y si sería al correo institucional o al grupo de WhatsApp. Tal vez los puede recoger en Melina, no sé si todavía está allí conectada.
Y si no lo pueden presentar mañana por el tiempo, me lo pueden dar bueno, es que el lunes es virtual, vea. Pero la podemos hacer presencial el lunes también. Pónganse de acuerdo y pues 10 presenciales mejor. Me avisan. Vaya, de acuerdo, licenciado. Pase buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Adiós, Lick. Bueno, estamos ahí. Feliz tarde. Buenos días, creo que es hoy Vos, todavía. Feliz día. Buen día.